Buenos días. Vamos a conversar hoy acerca del carcinoma sinonasal, si existen entidades nuevas. En primer lugar, quería agradecer cordialmente al Congreso Venezolano de Oncología, en particular a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Oncología y al doctor José Francisco Mata por la invitación. Muy honrada de compartir con ustedes. Yo espero en poco tiempo poder explicar y dejarles la inquietud de la situación o el estado del diagnóstico de estos tumores súper interesantes y muy complejos. Los carcinomas sinonasales incluyen las lesiones que se originan en los senos maxilar, etmoidal, esfenoidal, frontal y base de cráneo. A la derecha tenemos dos diagramas que los eh, especifican embriológicamente, derivan del ectodermo, específicamente del epitelio respiratorio ciliado y la mucosa schneideriana, que se está asentada sobre el conectivo constituido por cartílago, tejido neuroectodérmico, células linfoides y aparato odontogénico. Además de eso, tenemos las glándulas salivales menores que están incluidas dentro de el estroma. Como vemos, tenemos múltiples tejidos en un espacio relativamente pequeño y estos múltiples tejidos en un momento dado pueden dar origen a estas lesiones. Desde el punto de vista de estadística, constituyen el 3% de los tumores de cabeza y cuello, con una incidencia de 1 por 100.000 habitantes, con una edad de presentación entre la quinta y la sexta década de la vida. Y se ven en 2 caballeros por cada dama. La etiopatogenia de estas lesiones es multifactorial. Ha sido considerado por algunos como una enfermedad ocupacional, dado que algunas de las lesiones se disparan o se presentan asociadas a la exposición a sustancias como por ejemplo el acerrín o por ejemplo formaldehído y materiales para curtir el cuero, etcétera. Asimismo, se han identificado virus, especialmente el virus del papiloma humano, en la creación, vamos a llamarlo así, o en la proliferación, asociados a esta proliferación neoplásica de las células en algunos tipos de carcinomas sinonasales. Desde hace tiempo, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que las características histológicas de las lesiones de esta zona son sumamente complejas y coinciden en que existen tipos histológicos muy similares, todos indiferenciados y lamentablemente de mal pronóstico. Por lo tanto, en esta última edición, la Organización Mundial de la Salud se basa muy fuertemente en datos moleculares para incluir nuevas entidades, aunque sea de manera provisional, para especificar subtipos de entidades que ya existían y establecer límites entre entidades que no eran conocidas de la manera tan clara como lo son ahora. Así que en los últimos tiempos se ha progresado en la taxonomía de estos tumores porque se han asociado a traslocaciones o fusiones genómicas que permiten saber que lesiones que histológicamente pueden ser similares desde el punto de vista de biología molecular son distintas y su comportamiento puede ser distinto. Es importante también destacar que la biología molecular por sí sola no es suficiente para hacer diagnóstico y que el espectro de marcadores de inmunistoquímica que nos permiten identificar sustancias que cambian al haber las traslocaciones o fusiones facilitan la identificación rápida de estos rasgos moleculares, que son de utilidad diagnóstica y también permiten predecir, en algunos casos con los marcadores moleculares, las respuestas a terapias target. Aquí tenemos un diagrama que nos explica de manera sencilla cómo la inmunistoquímica, el tejido es expuesto a antígenos tumorales, que el tumor tiene antígenos que son expuestos a anticuerpos y esos anticuerpos son marcados para ser después analizados con microscopía convencional o por microscopía de fluorescencia.
Es importante y es justo decir ahora que el hecho de que haya estas pruebas moleculares con respecto a estos tumores reflejan que en este momento la biología molecular tiene un papel preponderante en la práctica diaria de los departamentos de patología de cabeza y cuello. Vamos a hablar rápidamente de las entidades que podemos encontrar en esta zona. En primer lugar, pues por supuesto, el tumor más frecuente de los tumores de carcinomas de senos paranasales, que es el carcinoma de células escamosas queratinizantes, que quizás es el que más se ha estudiado porque es el más frecuente y que podemos inmunistoquímicamente marcarlo con marcadores de proliferación y las queratinas, tanto de alto peso molecular como de bajo peso molecular. Además, podemos tener la identificación molecular con respecto a mutaciones de los factores de crecimiento endotelial involucrados en la angiogénesis de los tumores y las mutaciones en TP53. Posteriormente, pues, tenemos el carcinoma de células escamosas no queratinizantes, que ha sido ahora separado gracias a la biología molecular en otros subtipos y que han sido descritas entidades nuevas que veremos a continuación. En general, el carcinoma de células escamosas no queratinizante, pues va quedando como un diagnóstico de exclusión, con unas células que no queratinizan, como lo dice su nombre, pero que son tumores de alto grado con relativa agresividad local y a distancia. Los marcadores están acá, que son el P16 en caso de estar asociado con virus del papiloma humano, citoqueratinas de alto y bajo peso molecular y el P63 y el P40. En cuanto a la genética molecular, vemos la asociación con el virus papiloma humano entre un 20 y un 62%. Realmente las estadísticas han sido muy variables y probablemente no se sabe aún con qué tipo de técnica se puede hacer un marcaje más fidedigno del virus. Por otra parte, también se ha visto una asociación con virus de Epstein-Barr que puede ayudar en ciertos casos para predecir si va a metastizar a ganglios regionales o no. Y por supuesto, de estos carcinomas de células escamosas no queratinizantes se ha visto que un 50% tienen la mutación DECAFF2, que cambia definitivamente el pronóstico de estas lesiones y permite adicionar inmunoterapia. Con respecto al carcinoma NUT, es un carcinoma también de alto grado, pobremente diferenciado, cuya característica es que marca para una proteína nuclear que se ve usualmente en el testículo. Este gen se ve normalmente en las espermatogonias maduras, pero en estos tumores se ha visto y se ha asociado que al marcar el NUT mutado, específicamente en lo que a la derecha dice la genética molecular, pues aumenta su capacidad de infiltración y agresividad. Después tenemos los carcinomas o las lesiones que pertenecen al grupo llamado complejo del switch de sucrosa. Eh, Estos son un grupo como de aproximadamente 20 o 30 sitios moleculares que pueden ser alterados o mutados para producir diferentes tipos de lesiones, de las cuales emergen principalmente en este momento cuatro subtipos: el carcinoma deficiente en SMART-CB1, el adenocarcinoma deficiente en SMART-CB1, el carcinoma deficiente en SMART-CA4 y el teratocarcinoma o teratocarcinosarcoma deficiente en SMART-CA4. En esta tabla también tenemos el carcinoma sinonasal indiferenciado, que se hace con el diagnóstico por exclusión, con el subtipo de IH1-2 y que tiene que ver con la mutación de la isocitrato deshidrogenasa, que al estar mutada permite que haya una hipermetilación del DNA, que es lo que va a producir la proliferación de la célula de manera descontrolada. El teratocarcinoma también está basado en el componente histológico dependiendo de sus características predominantes a la histología
y tiene pérdida del SMART-CA4, de ese grupo, de ese complejo de mutaciones, y se ve que tiene la mutación de SMART-CB1 y la mutación CTNBB1. También, por supuesto, tenemos el carcinoma sinonasal multifenotípico asociado a virus del papiloma, que tiene múltiples características histológicas y que puede ser bifásico, que se marca con SOX10 y P16 y que en la genética molecular pues vemos que marca para virus del papiloma humano principalmente el 33. Luego tenemos el carcinoma adenoideo quístico sinonasal, que puede ser bifásico con las áreas de tipo mioepitelial y epitelial, que marca para queratina 7, CK7, S100, para la parte mioepitelial, SOX10 y estos otros marcadores. Y tiene mutaciones en MIB, en MIB, y generalmente se observa pérdida del 1PSQ y 15Q. Por lo tanto, sabemos que desde el punto de vista molecular son lesiones sumamente complejas. Aquí tenemos imágenes histológicas donde vemos un carcinoma paranasal de células escamosas queratinizantes en las dos fotografías superiores y no queratinizantes en las dos fotografías inferiores. El carcinoma de células escamosas no queratinizantes puede tener diversos patrones también. En algunas partes tiene bandas de crecimiento endofítico, como se ve arriba a la derecha, y se marca, por supuesto, con queratinas, como vemos en la fotografía inferior derecha. Desde el punto de vista radiológico, se observa expansión y destrucción del hueso, aunque en algunas oportunidades pueden producir solo remodelamiento del hueso. En el carcinoma escamoso podemos ver variantes histológicas con incluso variedades de aspecto papilar, con frondas revestidas por epitelio neoplásico que generalmente se acompañan de áreas de displasia en la periferia. El carcinoma NUT, desde el punto de vista histológico, como vemos, puede tener estas áreas de células pobremente diferenciadas, son bandas de células altamente infiltrantes de núcleos monótonos que hacen de repente queratinización abrupta, como lo vemos en la fotografía de arriba a la derecha, acá. Y marcadores con inmunistoquímica que confirman el diagnóstico con marcador NUT. El carcinoma sinonasal SMART-CB1 deficiente presenta las características histológicas de una lesión de células pequeñas, monótonas, azules, que conforman nidos o cordones que se separan por un estroma laxo o de aspecto mixoide. El adenocarcinoma deficiente lo vemos que es de un tipo histológico de cordones sólidos que tienen tendencia a formar glándulas en algunas áreas con luces glandulares como vemos acá, y los marcadores de queratina son positivos y el complejo, la pérdida se marca con el complejo CW1-SNF, que se ve con muy poca marcaje, por lo tanto es deficiente en complejo switch sucrosa. El carcinoma sinonasal indiferenciado, por otra parte, lo vemos igual caracterizado por unos nidos o cordones de células monótonas con una alta capacidad de infiltración que en algunas partes hace una célula un poco más grande con núcleos vesiculosos con una capacidad de infiltración alta. El carcinoma sinonasal indiferenciado, desde el punto de vista radiológico, podemos ver que eroda o destruye el hueso y que puede tener estos rasgos basaloides en algunos de sus patrones. Aquí tenemos algunos marcadores para los diferentes tipos de histologías, y cuando hablamos del adenocarcinoma tipo intestinal, este precisamente es el carcinoma que se asocia a la exposición a acerrín, tiene características muy similares, como vemos, al adenocarcinoma de tipo intestinal originado en el colon, y de hecho en algunos trabajos se está hablando de la posibilidad de evaluar el budding tumoral en estos tumores, al igual que se hace con los carcinomas de colon.
El adenocarcinoma de tipo no intestinal puede presentar diferentes patrones. Vemos que puede tener un patrón sólido, un patrón de aspecto glandular de muy bajo grado y que tiende a confundirse con una lesión benigna y generalmente tiende a expandir de manera mm, progresiva y no tan infiltrativa. Cuando hablamos del carcinoma fenotípico, multifenotípico asociado a BPH, encontramos que histológicamente es una lesión que forma cordones, que se enmarca muy intensamente con los marcadores del virus y con queratina de alto peso molecular. Aquí vemos también histológicamente cómo con hibridización de P16 podemos observar la presencia de la tinción marrón granular en todas las células tumorales. Con respecto al carcinoma adenoideo quístico, vemos que es una neoplasia que tiene proliferación de células epiteliales y mioepiteliales. El adenoideo quístico sinonasal puede tener un patrón clásico similar al patrón del carcinoma adenoideo quístico de otras glándulas salivales, y del lado derecho tenemos el patrón de tipo metatípico y cómo se ve histológicamente cuando hace una proliferación del estroma o de las células mioepiteliales y cuáles son los axones que están o dominios proteínicos que están activados o que están suprimidos en estos dos tipos de lesiones. Con respecto al teratocarcinoma sinonasal, pues vemos claramente acá que se trata de una lesión que tiene dos patrones histológicos, uno de aspecto epitelial formado por cordones y separado entre sí por células de aspecto mesenquimal malignas, que en algunas partes pueden verse de aspecto fibroblástico, y arriba a la derecha tenemos áreas de aspecto condroide inmaduro. Cuando hablamos de las lesiones de estirpe mesenquimal recientemente identificadas, encontramos el sarcoma sinonasal bifenotípico, el tumor condromixoide ectomesenquimal y otros tumores como el radomiosarcoma sinonasal que conocíamos anteriormente, así como el neuroblastoma olfatorio. La genética molecular ha permitido encontrar cuáles son las fusiones alternativas que se presentan en estos, o los rearreglos que se presentan en este tipo de tumores. Y en el neuroblastoma olfatorio, además, podemos ver que existe también la sobreexpresión del gen Drosophila, que al principio se identificó, creo que fue en levaduras, y que está involucrado en la diferenciación del epitelio olfatorio inmaduro hacia neuroendocrino, cuando estas lesiones forman el aspecto o tienen un aspecto histológico neuroendocrino. Aquí tenemos una microfotografía del sarcoma sinonasal bifenotípico con proliferación de células fusiformes, con áreas de mayor y menor celularidad o densidad celular, y los marcadores con GL1 que demuestran la especificidad que tiene este tumor para esta mutación. Aquí tenemos el sarcoma también bifenotípico con estas áreas formadas por cordones que tienen tendencia a infiltrar los nervios, forman cordones y que vemos los marcajes para queratinas, panqueratinas, P63, P40 y la expresión de Oscar es débil. El sarcoma de Ewing tipo de amantinoma, lo pongo como para ilustrar que también se puede ver allí, y vemos que es una lesión que también puede conformar nidos o cordones pobremente diferenciados, pero los marcadores, por supuesto, en este caso son distintos y la proliferación o las mutaciones también son esclarecedoras. Con respecto al neuroblastoma olfatorio, bueno, ya tenemos la conclusión o sabemos en este momento que se trata de un tumor de comportamiento heterogéneo que presenta algunas aberraciones genómicas o mutaciones que pueden ayudar a confeccionar pues, nuevas terapias. Están caracterizados por inestabilidad cromosómica y que se ha comprobado con la biología molecular que tienen pérdida o ganancia de algunas aberraciones. Se han identificado mutaciones de TP53 y también TAOK2. Aquí tenemos
un patrón de tipo más bien basaloide, que es uno de los tipos del neuroblastoma olfatorio caracterizado a través de la biología molecular. Y aquí tenemos el patrón más neural. Como a forma de ilustración, también tenemos un melanoma de senos paranasales que, aunque ha sido sitio de asiento del melanoma, también podemos ver que a través de la biología molecular y la inmunistoquímica podemos marcar para tener idea de cómo va a ser su comportamiento biológico y para diseñar terapias target e inmunoterapia. En conclusión, los senos paranasales son asientos de una amplia variedad de tumores, son tumores raros y a pesar de los avances en técnicas de imagen, el pronóstico sigue siendo sombrío para la mayoría de ellos. En un porcentaje importante, hasta 60 o 80% pueden ser de células escamosas y un 20% pueden ser adenocarcinoma. Pero existen un grupo de lesiones todavía que son pobremente diferenciadas y que gracias a los datos moleculares ha habido cierta luz no concluyente todavía, pero que puede abrir una puerta y una posibilidad para terapias targets. El desarrollo de inmunomarcadores también permite predecir la eficacia de la inmunoterapia y de terapias dirigidas a controlar la reproducción celular y el rearreglo del ADN. Estas técnicas definitivamente constituyen o representan un recurso invaluable porque abren una puerta hacia nuevos horizontes y entendimiento de estas enfermedades. Al igual que antes, sin embargo, el patólogo debe ser el punto de partida con la histología convencional y la inmunistoquímica. No podemos evadir la evidencia científica, pero cuando las cosas no cuadran, es preciso volver a la histología convencional y volver a empezar. Por su atención, muchas gracias.